económica, mire, van a tributar, van a dar estas tierras, y todo esto va a ser el rey, y la iglesia va a todas las cuestiones. Esas son decisiones políticas que se tomaron. De hecho, cuando Colón empieza buscando financiamiento para sus viajes, esa es una decisión política, ¿sí? El rey toma una decisión política en el sentido con su grupo de ministros. Mire, ¿qué hacemos con este? Lo apoyamos. Y esa es un poco la virtud de Colón, ¿verdad? Que presentó un proyecto. Mire, yo voy a buscar una ruta al oriente que facilite el comercio. Entonces, políticamente era visto, pero no fue, obviamente ya había información y los reyes actuaron así con los científicos en aquel entonces. Mire, este loco tendrá razón. Parece que sí, ¿verdad? Y justo la pegó, ¿verdad? Aunque pues se dice que Colón estaba buscando las Indias, no América. Pero hay un refrán que dice, el genio es aquel que erra, que comete error, pero acierta, ¿sí? Y eso fue, ahí es la genialidad de Colón, pero no por eso que yo lo esté alabando o tenga una dulcencia con él por el significado que se tiene, pero ese es un poco. Entonces, muy bien, Ignacio, la connotación económica va en función política y viceversa. En ello, eso nunca lo olviden acá, ¿verdad? Digamos, volviendo al curso de mercadeo político, lo que a esta sociedad le interesa es que estemos bien. Pero ¿qué es estar bien? Pues con trabajo, con seguridad, con condiciones, con salud, con educación y todas esas cositas. En teoría, el Estado es el obligado a darlo, pero lo que da el Estado lo da dentro de sus condiciones. Entonces, bajo la perspectiva de un modo de producción capitalista, esa es la visión economicista que tiene, pero al final la prevalencia de los políticos son quienes toman las decisiones políticas. De ahí varias especialidades de la economía, como es la economía política y las políticas económicas, que son cosas totalmente distintas. Pero bueno, entonces, volviendo, la independencia significó eso. Y el día de hoy, nuestras condiciones, claro, no podemos decir que somos una colonia, pero todo eso nos marcó y nos sigue marcando. Solo el hecho de decir, mire, todavía estamos navegando en un modelo agroexportador que se estableció desde la época colonial, eso es una cuestión que genera nuestra problemática. Acuérdense que la raíz o el principal problema que genera inestabilidad política y económica es la cuestión de la tierra. La principal causa de conflictos es quién tiene la tierra, ¿verdad? En ello, por eso que muchos dentro de los modelos de desarrollo siempre se planteó la equitativo reparto de este bien en todos los países, digamos en los países más desarrollados como Alemania, la propia Estados Unidos, Japón. Ellos pasaron por procesos en donde la reforma de la tierra se llevó a cabo. Aquí se intentó hacer en el 51, pero fue cortada 3 años después. Pero digamos, en los países que van a la vanguardia del desarrollo, en su proceso histórico-económico, pasaron por ello. Aquí se nos metió temas ideológicos como fue la Guerra Fría, el comunismo, y a raíz de ello nos truncaron un proceso que hasta el día de hoy seguimos lamentando y todavía vamos dando tumbos en ese sentido. Creo que eso es el significado de la independencia, entender que ese proceso que se dio ahí no fue como en otros países que se desarrolló. Por ejemplo, el caso de México, el resultado es un nacionalismo, ¿sí? Primero México, luego México y después México. Claro, otros países como la Argentina, el Brasil, que además de ser por tamaño de cuestiones de recursos, han tenido una orientación hacia un nacionalismo. Aquí, pues, nuestra característica no es que seamos vendepatrias, ¿verdad? Pero sí me parece que como que nos identificamos con los intereses extranjeros y foráneos. No sé si alguien vio las noticias ahorita de que el gobierno central en el foro de las Naciones Unidas, hablando sobre el tema de Palestina y su reconocimiento, se abstuvo de votar, ¿verdad? Sí. Está viendo un genocidio que se está dando allá, ¿verdad? Sí. Y obviamente hoy me preguntaba de parte de Prensa Libre, ¿qué opina de eso? Mire, lo que hay es que como buenos países dependientes no queremos enojar a Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Entonces, mejor me abstengo de votar, pero abstenerme de votar está favoreciendo a Israel, que está cometiendo esa barbaridad como tal, ¿verdad? Un caso de genocidio en pleno siglo como tal, y todos haciéndonos la vista por ese lado. Claro, alguien me decía, aquí hay más problemas que estarnos preocupando por la cuestión palestina, pero acuérdense que acá también en Guatemala, en el marco del conflicto armado, se habló de genocidio, y 2 jueces o 2 tribunales declararon que sí hubo genocidio. Aquí estuvo, creo que se los comenté, el profesor, ¿cómo se llamaba este profesor?
politólogo, ¿sí? Héctor Rosá fue uno de los peritos que confirmó, porque él era muy cercano al estamento militar, que había planes de exterminio de la población Ixil, parece que. Entonces, dos jueces declararon en el caso de Ríos Montt, esto está documentado, que ya después la CC haya dicho, hay que volver a hacer eso, es otra historia, y en eso murió el general Ríos Montt como tal. Sí, Ignacio, quería decir algo. Oí algo de eso, de la abstención del gobierno guatemalteco de votar a favor de Palestina, pero los críticos dijeron que es que sí, el gobierno se iba a meter así en clavos, ¿verdad? Con el sector económico. Eso fue lo que en algunas redes sociales estaban opinando, Lick. Sí, yo lo veo, que me preguntaron ahí los de Prensa Libre. Hombre, ahí es quedar bien con los gringos, así como quedó, ¿se acuerdan de Jimmy Morales? Jimmy Morales lo que hizo, en ese mismo problema, digamos, todos reconocen a Israel como un Estado soberano, pero no reconocen lo que Israel plantea, que la capital de Israel es Jerusalén. Eso no lo reconoce la comunidad internacional, salvo cuando llegó Trump en el primer periodo, dijo, yo sí voy a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y voy a trasladar mi embajada a Jerusalén. Normalmente las embajadas se establecen en la capital de los estados soberanos. Entonces viene Estados Unidos con Trump y pasa la embajada a Jerusalén y atrás viene, como diría Hugo Chávez, ¿verdad? El perro faldero, aunque somos nosotros, pues, y cambió la embajada a Jerusalén, ¿verdad? En contra de resoluciones de Naciones Unidas que decía, miren, no nos metamos en ello, sino que mejor quedémonos acá, pero esas son decisiones que tratan de quedar bien con nuestro principal socio comercial, político y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? En ello, ¿verdad? Además, recuérdense que Arévalo estudió en Israel, ¿verdad? Ahí sacó su carrera, fue diplomático y embajador, creo, en Israel, entonces siempre hay una cuestión, ¿verdad? Pero es algo, acuérdense que la política exterior es potestad del Ejecutivo, ¿verdad? Entonces se lo ve. Y hoy estaba viendo, o ayer, una noticia que decía, es posible que Estados Unidos nos quite los aranceles, ¿verdad? Ahí es donde se explica por qué tomamos estas decisiones como tales, ¿verdad? En ello, amigo, pero sí, efectivamente, también tiene que ver con el sector productivo, que son muy cercanos a estas posturas muy cercanas a Israel. Hay unas cuestiones conservadoras y las cuestiones, ¿verdad? Más allá de cualquier postura que podamos tener. Pero bueno, adicional a ello, decía yo, estas efemérides son importantes para tener posturas políticas de cara a la sociedad. Eso que ahorita pasó la independencia, viene la fecha del 20 de octubre, ¿sí? Que también tiene algunas connotaciones, y otras fechas como el 1 de mayo, ¿sí? Que también tiene. Entonces, para ir pensándolo, si yo les preguntara a ustedes, a ver, así muy brevemente, dígame su postura política en relación a la independencia, a ver qué dice cada uno, cuál es su postura. Claro, ahorita es a nivel de personal, ¿verdad? Porque pues ustedes ya tienen una carrera encima y tienen que tener una postura, pues, pero digamos, eso que estudiaron la historia, pues usted tiene ya tener un criterio crítico sobre lo que es la independencia, y a su grupo, a su asesoría, al grupo de ciudadanos, usted tiene que explicarles. Lo que menos saben los ciudadanos es de historia. Ahí es donde usted, para eso le van a pagar, mire, a ver, usted ilústreme. Entonces, en un ejercicio así, ¿cuál sería su postura política en relación a la independencia? O sea, ¿qué dirían ustedes de cara a una estrategia de mercadeo como tal? ¿Bailarían lo que es la tradicional versión de la independencia? ¿O bailarían ustedes con una visión crítica? No sé, las dos son válidas, ¿verdad? Sí, y las dos se respetan, ¿sí? No estoy diciendo, mire, eso es malo, pero ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál sería su posición? A ver. Pónganse que sus grupos de asesores, su grupo de ciudadanos le preguntan, mire, señor consultor,
¿Nos puede hacer una breve síntesis del significado de la independencia y qué políticamente tenemos que decir, ¿verdad? Uh-huh. Es que recordemos una cuestión, Gilix, si lo vemos por el lado de asesorar a un grupo ahí, a una organización política, es que el asunto vamos a tener que pensar en relación con el partido político, no la postura de uno. Ahora, si me preguntan a mí, desgraciadamente, ¿qué han pasado? ¿Qué desde los 800, 900, y que ya van 200 años que nosotros, Guatemala se independizó de España, ¿verdad? Pero que la gente se le inculcó desde la primaria a la secundaria, hay que marchar y hay que cantar el himno nacional, pero celebrar el 15 de septiembre, pues es un gesto, un acto de patriotismo, pero ya a estas alturas, ¿va? Estudiando la ciencia política como tal, ya debe tener una posición. Uno, en primer lugar, a mí no me invitaron para leer el acta de independencia. A mí no me invitaron para estar en esta reunión, aunque no haya leído ese documento, ¿verdad? Entonces, yo no, a estas alturas, imagínense, pues uno no es parte de eso, pues ya nos inculcaron, ya la historia se nos fue así como refinando para tener presente que no es nuestro país, que se independizó así, y que si uno no canta el himno nacional o no celebra el 15 de septiembre, es que no es un buen patriota. Entonces, verlo desde esa manera, pues ya, pues, la pregunta suya pues nos pone en qué cuestión, o me defiendo contra la pared, ¿va? O me agacho, ¿qué onda, va? Bueno, Ignacio, usted dijo algo importante, ¿verdad? Yo tengo que acomodarme a lo que piensa el grupo, pero digamos, usted es el asesor, usted fríamente tiene que hablar con, miren, déjense de cuestiones aquí, la interpretación que yo tengo como politólogo de lo que es la independencia es esto. Claro, hay verdad, no, que la cuestión es, bueno, pero esa es la verdad, quiere que lo engañen, quiere que sigamos engañando. Claro, esas son posturas y discusiones que se hacen en los planes. Mire, yo le pago para que diga, bueno, entonces yo no esa es la función de un asesor, repetir lo que ellos tienen. Quizás la función de un asesor es matizar esas ideas. Yo lo entiendo que usted me está pagando, pero por lo que usted me está pagando no voy a yo decir, yo lo estoy asesorando, pues por eso usted es el consultor y el asesor. Mire, si vamos a seguir pensando que la independencia es esto, vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Si aquí hay que ir pensando, para eso es la historia, por eso que en la escuela yo participé ¿se acuerdan? En la comisión curricular. Aquí hay que profundizar sobre lo que es la historia, por eso que hay 4 o 3 cursos de historia, para que la comprendamos y la historia al final como ciencia, pero decir, mire, entonces sigamos cometiendo los mismos errores. Claro, dependiendo de la cuestión ideológica, usted va a tener un encontronazo, pues, ¿verdad? Porque de eso se trata. Es como que usted fuera médico y un paciente le dice, mire, ¿cuál es la enfermedad? Usted tiene cáncer. ¿Cómo va a ser que yo tengo cáncer? O SIDA, ¿verdad? Pero eso es lo que tiene, pues, ni modo que lo voy a engañar. Mire, tiene una gripe, mire, tiene una cuestión, ¿verdad? O sea, lo que dice Ignacio tiene un componente bastante fuerte. ¿Qué hacer, pues, verdad? Como me están pagando, pues yo voy a decir eso, pero luego fracasamos, ¿verdad? Y fracasamos porque al final es lo que sucede, ¿verdad? Nos seguimos engañando. Usted se le paga para asesorar a este grupo, les guste o no les guste, ¿verdad? Ya que yo le diga, miren, tengamos una visión intermedia, bueno, entonces ya vamos matizando, es lo que sucede, pues, ¿verdad? Porque decir las cosas así fríamente como me pasó a mí allá en la antigua, ¿verdad? Aquí respiramos la historia, esta es la historia, no les gustó, pues, ¿verdad? Sí, no les gustó y jamás me volvieron a invitar, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Y yo no soy el que dice la historia, yo solo trato de comprenderla y tratar de explicarla a ustedes. Digamos, cuando ustedes explican, miren, la independencia es la toma del poder que tiene, por los que tienen el poder económico, la toma del poder político por los que tienen económico, eso no se entiende, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es poder económico? ¿Qué es poder político? Es aquel del Estado. Entonces usted tiene que matizar su lenguaje, ¿verdad? Claro, si usted hace un público en la universidad, pues se supone que tiene, pero si usted hace un discurso, mire, en esta ocasión, en la efeméride del 15 de septiembre, donde nos damos la libertad de España, pero también, claro, eso es un hecho que no podemos negar, pero también hay que estar
conscientes que esa independencia se logró hasta cierto punto, pero las cosas siguieron siendo acá. Más o menos ahí. Gerardo quería decir algo. Adelante. Gracias, Lick. Bueno, usted hizo la pregunta de qué, o sea, cuál era nuestra opinión al respecto de la independencia. Uh-huh. Yo considero que hay que primero uno entender qué es una independencia y de dónde viene esa independencia, porque en Guatemala la independencia que obtuvimos fue la independencia de explotarnos a nosotros mismos. Y de eso no ha cambiado, y lo que es una verdadera independencia en Guatemala no se ha dado fuera de ese guatemaltecos explotando guatemaltecos. Muy bien. Sí, me parece una buena análisis o postura en el sentido, ¿verdad? Todos esos elementos que ustedes dicen como tales, ¿verdad? Al final es lo que ustedes, sus conocimientos han asimilado acá, su postura, su experiencia y su formación. Si usted, como decía, si es una visión tradicional de la independencia, pues también es válido, pues no pasa nada, por eso no van a pelear, pero sí hay que decir, ¿verdad? Esa visión nos ha llevado a una sociedad que todavía no logramos trascender, sin una identidad, sin una nación, sin una nacionalidad, que las hay, por supuesto, pero no reconocidas como tales, ¿verdad? Teniendo esa visión. Entonces, por eso que cuando oímos los candidatos, o si oyeron ustedes el discurso de Arévalo, pues un discurso intermedio, pues ni una postura crítica propiamente como tal, como bien decía Ignacio. Cuidado, porque ahí están los herederos de los criollos que usted va a hablar en contra de ellos, pues, ¿verdad? Le van a vetar. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que el arte de la ciencia política es justamente poder caminar en ese acera con una serie de chaves o virus ahí sin que usted se corte, ¿verdad? Entonces hay que ver, pero tampoco caer en una visión tradicional. Al final yo les dejo esa visión como comentario de la efemérides que se tiene y otros comentarios, digamos, su postura para el 1 de mayo, es una conmemoración de los trabajadores o el Día de la Mujer, ¿verdad? ¿Qué tiene usted que decir en ello? Felicitaciones, mire, disculpe, pero aquí no es de felicitaciones, es una conmemoración, ¿verdad? Pero mire, feliz Día de la Mujer, ¿verdad? Es como que fuera cumpleaños el asunto, felicitaciones, ¿verdad? Y eso es, pues, no tener una posición política del significado que tiene el Día Internacional de la Mujer y fechas así, acorde, claro, ahora hay día por cualquier cosa, ¿verdad? Pero tampoco vamos a ir a esas trascendentales en nuestra historia política, como el 20 de octubre, incluso el 30 de junio, ¿verdad? Que es Día del Ejército, ¿verdad? Entonces, una postura, ¿cuál es el significado ahí? Es el momento en que se crea un estamento dentro del régimen liberal, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y para qué, verdad? Para hacerlos trabajar con la cuestión del café, simple y sencillamente, ¿verdad? Y tantas cositas que para eso es la historia como tal. Bien, si no hay alguien más con su comentario sobre su opinión política en relación a la independencia, pues pasaría ya propiamente, pero sí me gustaría ver como un ejercicio, ¿verdad? ¿Qué dirían ustedes si están asesorando un proyecto político y le dice, mire, haga una declaración del tema de la independencia? Algo tienen que decir, ¿verdad? Ven que nadie se pronuncia, ¿sí? Y seguiría, pues hay que pronunciarse porque primero no hay muchas fechas como para dar una postura y acuérdense que parte de la estrategia es darse a conocer. Si alguien hubiera sacado un campo pagado hoy o ayer, ¿verdad? El partido La UNE, por decir uno, o cuál es algún partido de estos o que tiene en relación a la independencia, un hecho histórico, tal vez no le pongan coco a lo que dice, pero dice firma partido tal, ¿verdad? Y ya queda en la mente que está activo, ¿verdad? Eso se pronuncian o cuestiones así. Por supuesto que esto necesita recursos, un desplegado de prensa no baja de 10,000 quetzales, ¿verdad? En ello, pero más que los 10,000 quetzales es pensar las ideas que va a expresar, que va a comunicar. ¿Se acuerdan que hablamos de la comunicación política? Entonces son fechas que trascienden. Claro, uno puede decir, mire, todas esas expresiones es un falso patriotismo. Usted se va a echar en contra a medio mundo porque eso es lo que le gusta a la gente, pero ¿cómo caer en eso? No sé si ustedes se recuerdan o lo vivieron, que son bastante jóvenes, en el gobierno de la UNE, ¿sí? Se suspendieron los desfiles
escolares, ¿verdad? Con cierta razón, acuérdense que un desfile es una expresión militar, y en el periodo nuestro vivimos toda una dictadura militar. Entonces, prácticamente yo desfilé, ¿sí? Y en la década de los 80, ¿verdad? Donde la bota militar era la que ponía, hasta había controles de los estudiantes, los famosos patrulleros, ahí pueden ustedes investigar, que era una instrucción del Ministerio de Educación y de Defensa, ¿verdad? Controlar a los estudiantes, y les ponían una banda así. Y me recuerdo a los compañeros con su astes patrullero, ¿verdad? Que si había un lío, alguna cuestión a poner. Esa era la militarización que se vivía en aquella época. Y los desfiles iban en esa línea. Pues al final un desfile militar, las bandas de guerra, ¿verdad? Como, aunque estaba leyendo un artículo, decía, la guerra es cuando se dicen bandas de guerra, no es propiamente de que sean militares, sino que es una expresión de una clasificación de lo que es ese tipo de actividades, pero al final guerra es guerra, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Entonces uno dice, la UNE suspendió eso y se le echaron medio mundo, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso ya se volvió, no dentro de la cultura, pero sí para los jóvenes y otras cuestiones, les emociona esa parte con sus vestidos de gala, su vestimenta de gala, las chicas y todas esas cuestiones, ¿no? Claro, hoy ya pasa a interpretaciones no propiamente de melodías de los cuarteles, ¿verdad? Sino que ahora cualquier canción es trasbordada. Esto pues cambia un poco el asunto, pero sí me recuerdo cuando suspendieron los desfiles militares en esa línea, mis amigos. Bien, ¿hay alguien más que quisiera comentar? Bien, de todas maneras, no lo comentan acá, lo van a hacer en el segundo examen parcial. Presente una media página de una declaración política de la independencia, para que lo vayan pensando de aquí a la otra semana como tal. Bien, mis amigos, voy a proyectar acá para el avance de nuestros viendo el programa del curso. Ya hemos terminado la unidad 1, que era la introductoria. Hoy entramos al análisis del mercado político, campañas electorales, donde se busca que ustedes identifiquen aquellos factores que influyen al electorado en sus decisiones y la generación de la opinión pública, identificar a través de la experiencia política del país todas aquellas estrategias implementadas a través de los partidos políticos para llegar al electorado. De esa cuenta, pues iniciamos hablando con los estudios de opinión, las investigaciones cuantitativas, cualitativas, el análisis del candidato o partido político, factores de coyunturales, entorno social, político, económico, descripción del objetivo, target, demandas, necesidades, problemática comunitaria, preferencias partidarias, percepción del electorado respecto al candidato y al partido político. Creo que esto es lo medular, ¿verdad? Si decimos cuál es lo electoral, bueno, todo, ¿verdad? Pero esta parte es conocer esa demanda. Creo que eso es lo fundamental. La segmentación del target, análisis de la competencia, análisis e interpretación de resultados, y luego una parte histórica, análisis de las campañas de Guatemala de Vinicio Cerezo Arévalo y otras experiencias en América, Estados Unidos, México, El Salvador, Colombia, Venezuela, Ecuador, u otro que podamos verlo como tal. Para esto tenemos, la guía de trabajo 3, siempre sobre esa línea, el segundo examen parcial y la comprobación de lectura, que ya la hicimos en enero. Por cierto, ya calificamos la comprobación de lectura, y me parece que hay unas personas que no la realizaron. Quien no la ha hecho, pues, y se contacta conmigo para ver cómo podemos tener acá. Bien, si estamos bien con esto, pues pasamos a esta parte sobre lo que es la cuestión de las... Mire, aquí más que todo solo es un refrescamiento de las cuestiones de metodología de la investigación. Aquí lo que cambia no son las técnicas ni los métodos, sino que lo que cambia va a ser el objetivo. ¿Para qué vamos a investigar o qué funciones? Acuérdense que ustedes estamos en ciencias sociales y los temas de investigación, metodología y técnicas están enfocadas a justamente investigar a la sociedad, pero en este aspecto el apellido sería en el ámbito político. O sea, la investigación que uno va a hacer o el acercamiento de la sociedad va a ser en términos de lo que es su objeto de estudio, que es la ciencia política. En este caso, lo que ustedes han aprendido a lo largo de su carrera acá en la escuela, en los cursos metodológicos, es para la investigación social, por supuesto, porque es una carrera de ciencias sociales, pero en particular para los procesos sociales políticos, ¿sí? Todas las investigaciones que tienen.
En el caso de nuestro curso, todos estos enfoques metodológicos que han aprendido y están por aprender, o en eso están, van a estar enfocados al término de lo que decía el programa, ¿verdad? A conocer qué es la demanda, para poder decir, plantear una estrategia de mercadeo político, una serie de ofrecimientos y buenas intenciones. Hay que conocer qué es lo que están demandando. Ahorita podemos tener apreciaciones de la seguridad, la salud, la educación y todos esos temas, ¿verdad? La economía, el empleo, pero ¿será eso? Eso es lo que yo creo que debemos, pero ¿qué es el que dice el ciudadano hoy, el día de hoy? Para eso, pues hacemos uso de las herramientas metodológicas que ustedes ya conocen. Entonces, lo que tengo acá solo es una especie como de refrescamiento o repaso de técnicas. Eso sí que quiero aclarar que cualquier orientación metodológica que aquí presente no necesariamente es propiamente como tal. Yo siempre he dicho, y soy muy respetuoso del enfoque metodológico de la escuela, que es lo más débil que tenemos, hay que decirlo de esa manera, pero se respeta. Es decir, si aquí van a haber algunas cuestiones que quizá sus profesores o profesores de metodología lo plantea de otra manera, tiene prioridad lo que es esos enfoques metodológicos de la escuela. Aquí son particularidades enfocadas al mercadeo político. Entonces, en esa línea, pues tenemos estas técnicas e instrumentos de investigación. En ese sentido, se recordarán, la primera etapa que conforma es la recolección de datos. ¿Qué implica eso? ¿Sí? En este caso dice recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de muestreo y análisis o casos como tales, participantes, grupos, fenómenos, procesos, organizaciones, entre otros. Aquí no pierdan de vista que lo que nosotros necesitamos indagar y conocer, por eso es investigación, es qué es lo que demanda la población. Por eso es que nunca olviden el enfoque del mercado, ¿sí? Hay una oferta y hay una demanda. Y ahí nos regresamos nuevamente al enfoque comercial del mercadeo. ¿Qué necesito yo? Vender un producto. ¿Pero qué producto? ¿Qué está pidiendo la población? Mire, necesita una lavadora, necesita una refri, una radio, entonces pongo mi negocio, mi actividad, y así vamos viendo nuestros emprendimientos, ¿verdad? Van basados en un estudio de mercado. Entonces, desde la ciencia política también, el mercado político dice, ¿qué es lo que necesita la población? Que ya hemos discutido. Un montón de cosas, ¿verdad? No necesita hacer una investigación para determinar, pero en este caso sí necesitamos con precisión, ¿sí? Por eso está la lupa ahí, ¿verdad? Que realmente de toda la problemática social es lo que en este momento es necesario, ¿verdad? Entonces, implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. ¿Se recuerdan de su plancito, verdad? O se recordarán el año pasado que ya a estas alturas me imagino que ya tienen aprobado su diseño de investigación para la investigación de tesis, ¿sí? Entonces hay que elaborar un plan, el diseño. Los datos van a ser proporcionados por personas, se producirán de observaciones, registros o se encuentran en documentos, archivos, bases de datos o entre otros, ¿verdad? Aquí ya estamos viendo una investigación bibliográfica, hemerográfica o una cuestión cualitativa, etcétera, etcétera. Asimismo, atender interrogantes en dónde se localizan tales fuentes, ¿sí? Regularmente en la muestra seleccionada, pero es indispensable definir con precisión a través de qué medio o método vamos a recolectar los datos. Esta fase implica elegir uno o varios medios, definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de los datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos, objetivos y una vez recolectados, de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema. Aquí el planteamiento del problema es qué demanda la población, ¿sí? Siempre, acuérdense, yo soy la oferta, quiero ofertar un proyecto político, quiero ofertar un candidato, pero claro, un candidato no la persona propiamente como tal, sino que las ideas que este candidato tiene a implementar sobre una determinada problemática o fenómenos sociales que se necesitan resolver. Digamos, ¿cómo ustedes piensan resolver el problema de la seguridad? Saber, ¿verdad? Quizá alguien puede decir, pues contratando más policías, ¿sí? Ampliando el presupuesto del ejército para que nos ayude. No sé, ¿verdad? Esas ideas son las que tienen que plantearse, pero bueno. ¿Y qué medir, verdad? Sí, conceptos generados en el pensamiento, definiciones expresadas a través del lenguaje, variables, indicadores, expresiones de las magnitudes del hecho que se mide, ¿verdad? Aquí variables. Y en el último escalón, o el primero diría, la realidad. ¿Qué realidad? La realidad social, ¿sí? Usted es un candidato, naturalmente está asesorado por un politólogo, pero el candidato del proyecto político tiene que decir de esa realidad que viven los guatemaltecos, qué es lo que están pensando que necesitan, ¿verdad?
Claro, para uno la seguridad, como decía, para otro dependiendo de qué. Entonces vamos a hacer ese estudio, ¿sí? Perdón, acá está un poco movido la cuestión. Y entonces a eso nos lleva al tema de las técnicas de investigación, ¿sí? ¿Sí? Que solo para recordar es un conjunto de procedimientos y herramientas. ¿Para qué? Para recoger, generar, analizar y presentar información. Si se dan cuenta, eso es lo básico, ¿verdad? ¿Qué es una técnica de investigación? ¿Cómo voy a yo dar eso? ¿Sí? ¿Sí? En esa línea. Bien. ¿Sí? Aspectos para seleccionar las técnicas de investigación. Miren, no lo vamos a ver todo porque tampoco es solo un recordatorio. Yo después, bueno, siempre les digo, ahí les paso la presentación o el documentito o las cuestiones, pero esto es lo que ustedes han visto en general en sus cursos de educación. Coherencia, debe haber coherencia en la naturaleza de la pregunta de investigación, el tiempo disponible, los recursos, quién los otorga, el conocimiento previo acumulado sobre el tema específico. Ojo, sobre esto del conocimiento acumulado previo a lo que se pregunta, ¿verdad? Sobre los temas, es el caso de ustedes, digamos, ustedes, pues, como buenos estudiosos de la sociedad guatemalteca en su ámbito político, conocen los problemas. Entonces, eso es un conocimiento previo. Yo le digo cuáles son los problemas sociales en Guatemala, los problemas políticos, ustedes me lo dirán, ¿verdad? Un montón, ¿verdad? ¿Sí? Eso ya es ventaja, ¿sí? Bueno, la factibilidad. Se debe buscar la mejor fórmula de compromiso entre lo metodológicamente ideal y lo realísticamente factible y el presupuesto disponible. Es decir, bueno, quiero hacer una investigación, tenemos todos esos recursos, tenemos la capacidad, algo, ¿verdad? Y el diseño, ¿verdad? Un diseño coherente, si no existe ningún instrumento ya logrado que se adecue a la investigación que va a realizar, deberá diseñarse teniendo en cuenta los criterios o requisitos psicométricos de validez, fiabilidad, exigencia, tipo. Para el caso del mercadeo político, esos instrumentos ya están realizados, ¿sí? Ya están hechos, digamos. Usted no es que va a hacer usted, claro, si le toca que plantear una investigación, un muestreo, mínimamente tiene las bases generales para ver cómo es un instrumento, qué datos van, pero normalmente ya a estas alturas muchas empresas asesoras y consultoras ya tienen ese tipo de instrumentos, ¿verdad? Porque pues ya llevan una experiencia, pero esto no quiere decir que usted no tenga conciencia de qué es lo que se necesita en ello, ¿sí? Y aquí hay algunas definiciones de algunos autores en cuanto a esto, ¿sí? En cuanto a las técnicas, solo para que ustedes se refieran. Por ejemplo, Fernández Baptista, las técnicas aluden al problema de actuación concreta y particular recogida de información relacionada con el método de investigación que estamos utilizando, ¿verdad? Eso es una definición muy general. Procedimientos de actuación para la recolección de información asumidos de forma concreta y particular. Muy bien. Como eso ya se supone que lo vimos, ¿sí? Aquí hay un cuadro que resume las técnicas de recolección de información, ¿sí? La observación, la entrevista, la encuesta, y ahí va a ser observación, relación observador-observado, actitud frente al observado, instrumentos. Normalmente a veces, yo siempre les he dicho, miren, en ciencias sociales no hay laboratorios, ¿sí? ¿Sí? Voy a meter a este grupo acá, sino que el laboratorio es la realidad social, por lo cual usted tiene que tener una capacidad de observación, ¿sí? Digamos, si hablamos de la pobreza, desde que uno sale temprano de su casa encuentra la pobreza, ¿verdad? ¿Sí? En muchos casos, pero claro, la pobreza hay que interpretarla desde perspectivas técnicas y metodológicas y científicas, ¿no? Es decir, mire, ahí hay un garraposo, ¿verdad? Un vagabundo, de repente es millonario y está ahí en la cuestión, ¿no? Entonces, la observación es una de las técnicas que no es mirar, pues, ¿verdad? Que dice, mire, observo, todo esto tiene una metodología. Se habla de observado directa o indirecta. Aquí está lo de la metodología, estructurada, no estructurada, lugar de observación, de campo, de laboratorio, actitud frente al observado, participante, no participante. Lamentablemente no estamos en periodo electoral, pero cuando justamente el curso se desarrolla en periodo electoral, lo que les digo yo, bueno, señores, reparto un partido y a buscar sus mítines y van a hacer una observación. Por supuesto que con una guía metodológica, no es irse a parar, a escuchar el discurso, sino que mirar los diferentes aspectos. Ahí hablamos participante, no participante, número de observador, individual, en equipo, a quién se observa, intrasubjetiva, intersubjetiva. ¿Qué instrumentos utilizamos? Un cuaderno de notas, un diario, ficha de campo, registro específico,
aleatorio, lista de cotejo, escalas argumentativas, diría, y su teléfono, ¿verdad? Sí, va a ser una grabación, una foto o algo, o una grabación, ¿verdad? Va a ser una entrevista, por eso se llaman teléfonos inteligentes, ¿verdad? Porque casi ya son pequeñas computadoras en la mano. Esto en entrevista. Hay estructurada, no estructurada, semiestructurada, focalizada, encuesta, cuestionario, respuestas escritas, abiertas, cerradas, y pues ahí está la parte metodológica. Semejanzas, aplican en investigación socioeducativa, se apoyan en cuestionario, diferencias, entrevista, encuesta, diálogo, solo para recordarse, ¿sí? ¿Sí? Y luego vamos al tipo de técnicas de investigación que nos lleva a lo que vamos a los tipos de investigaciones, ¿sí? Creo que ustedes tienen una noción, no se me dejarán ustedes mentir, sobre los tipos de investigaciones que hay, las dos grandes referencias. Por supuesto que hay otras más, pero regularmente la investigación científica se basa de acuerdo a su naturaleza, a su ámbito, en investigación sustentada en datos, que esa sería la investigación cuantitativa. Digamos, aquí les pregunto, a ver, Andrea León, ¿qué edad tiene usted, Andrea? 26. 26. Eugenia, ¿qué edad tiene usted? También 26. Ah, qué casualidad, ¿verdad? A ver, Ana Lucía, ¿qué edad tiene? Poquito más. 36, Lick. ¿Cuánto? 36. Ah, ya, parece 26 casi. Sí. ¿Y Isis, Alejandra, qué edad tiene? 25, licenciado. 25, muy bien. Ah, ya. Y bueno, entonces digo yo, desde la perspectiva cuantitativa, sacando un promedio, creo que el promedio que tenemos acá es de 27 a 28 años de estudiantes mujeres de la carrera de ciencia política, ¿verdad? Entonces ya hice un pequeño ejercicio de una pequeña suma y una pequeña división y ya tengo un dato cuantitativo. Ahora bien, como decía Ana Lucía, porque yo tenga 25 años no refleja mi pensamiento. Claro, a estas alturas se están cerrando una carrera, si no es cualquier cosa, pero el dato cuantitativo nos dice un promedio de edad que tiene, pero si lo damos al dato cualitativo, si yo le pregunto, a ver, Ana Lucía, ¿qué piensa usted de la independencia? Andrea, ¿qué piensa usted de la independencia? Eugenia, ¿qué piensa de la independencia? Ya me va a dar unas cualidades, ¿verdad? Mire, Ana Lucía me parece que es de derecha. Andrea de León me parece que es de derecha extrema. Eugenia me parece que es del centro, ¿verdad? Aunque yo no soy creyente del centro, ¿sí? ¿Sí? Esas posiciones intermedias no es. Esa es la socialdemocracia, ¿verdad? La derecha haciéndose al centro. Es lo que le clavan a Semilla, ¿verdad? Es una socialdemocracia. Y todavía tienen el descaro de decir, es de izquierda o es la izquierda rosada. No, hombre, si eso es partido de derecha haciéndose a la izquierda, ¿verdad? Claro, eso es mi opinión, no me crean a mí, no soy su profesor de ideología o de partidos políticos o las cuestiones, ¿no? Entonces ya voy conociendo cualidades que se van ir dando y por supuesto que ser respetuosa. ¿Qué piensa usted de determinado tema? ¿Qué piensa usted de la pobreza? ¿Qué piensa usted de la democracia? ¿Qué piensa usted del gobierno, del Estado? ¿Cuál es su posición? ¿Qué piensa usted del mercado, verdad? Ahí ya no me están dando datos, ahí ya me están dando ciertas cualidades. Entonces, recordarán ustedes en sus cursos de metodología esos enfoques de la investigación cuantitativa, ¿verdad? Y la investigación cualitativa, ¿sí? Que son dos orientaciones que se complementan. Pues, ¿de qué me sirve a mí decir, mire, sé lo que piensan, pero no sé qué edades tienen, ¿verdad? Si me dicen, mire, yo tengo 60, 45 años, son mujeres ya vividas en el buen sentido de la palabra, y son mujeres con experiencias en el buen sentido de la palabra, que un joven, ¿verdad? Ahí me dice, ¿qué piensan los jóvenes? ¿Sí? Pero para poder ver qué piensan los jóvenes, tengo que tener mi listado así de mis pirámides poblacionales para decir, este es el segmento donde están mis votos. Pero bueno, como decía, eso solo es para recordar un poco esta parte metodológica en función de nuestro curso de mercadeo político. Entonces, en ese sentido, pues, solo para recordar las técnicas de investigación cuantitativas, ¿sí? Se enfocan en la recolección de datos. ¿Qué datos? Por ejemplo, edades, ¿sí? Números, porcentajes, volúmenes, series. Las cualitativas toman en cuenta actitudes, aspectos culturales, percepciones, relaciones y estimaciones. Entre las técnicas cuantitativas destacan los tests, los cuestionarios, la observación sistemática, entre otros.
En cuanto a las técnicas de investigación colectiva, pues permiten recoger los discursos completos de los sujetos, es decir, lo que piensan, cuáles son sus ideas, para proceder luego a su interpretación, analizando las relaciones de significado que se producen en determinadas culturas o ideología, ¿no? Proporcionan una mayor profundidad en la respuesta y así una mayor comprensión del fenómeno estudiado. Esta técnica normalmente supone un menor costo que las técnicas cuantitativas, son de más rápida ejecución, permiten más flexibilidad en su resolución y favorecen establecer un vínculo más directo con los sujetos. Eso dice Hernández Sampieri en su obra de investigación. Por ejemplo, si yo les pregunto, así, a ver quién me responde, ¿qué piensa usted sobre el aborto? Cualquiera. A ver, ¿verdad? Bueno, acuérdense que son fenómenos sociales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué piensa usted del aborto? ¿Qué piensa del matrimonio entre el mismo sexo? ¿Sí? 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 ¿Qué piensa de la religión? ¿Sí? ¿Sí? Pero bueno, ¿qué piensa, pues, verdad? ¿Sí? Esos son temas que van a hacer en una campaña política. Usted no me meto, ¿verdad? ¿Sí? Como dice, en política y en fútbol no hay que comentarlo. Al contrario, pues, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? ¿Cuál es su posición? No personal, ¿verdad? Digamos que ustedes pónganse en eso, solo promover. A ver, ¿quién? ¿Sí? Esos son temas candentes, pues, ¿verdad? ¿Sí? ¿Podría repetir la pregunta, Lick? Perdone. Bueno, más que pregunta es, ¿cuál es su opinión en relación a temas así, por ejemplo, tabúes, ¿verdad? ¿Qué piensa usted sobre el aborto? ¿Sí? A favor o en contra, si lo miramos así, ¿no? Hay preguntas que yo me recuerdo cuando iba al canal o a la radio. Bueno, ahora vamos al segmento de sí, no, ¿verdad? A favor o en contra, ¿verdad? El aborto, a favor, sí o no, ¿verdad? No había, que fíjese, sí, pero no. Y lo agarran a uno, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que tenerlo estructurado, temas candentes, ¿verdad? Entonces, como bien decía Ignacio, esa es mi opinión personal, pero ¿qué es lo que piensa el proyecto político, ¿verdad? ¿Sí? En que no tiene que chocar, mire, como yo pienso así, ahí nos vemos, ¿verdad? O usted va a poner su idea. Mire, yo soy el estudioso, yo soy el politólogo, yo soy el grupo. Tiene que decir. No es eso, ¿verdad? Por ejemplo, pues es un tema muy complejo, porque yo sí estoy a favor del aborto. Ya lo dijo todo. Aquí no entremos por eso, por aquello, porque no estamos en un curso. Pero es que fíjese que debo de explicar por qué estoy a favor, ¿verdad? Bueno, eso sí, ¿verdad? Pero en política. En algunos casos no debería ser, ¿no? Porque, por ejemplo, los demócratas sostenían una tesis, ¿verdad? Si dice que la madre se halla en un lugar donde está para dar a luz, ¿verdad? En un hospital, por ejemplo, y está en un parto riesgoso, entonces sí, se va a salvar una de ellas, ¿va? Entonces hay que practicar un aborto, pero si en el caso aquí sí, porque se embarazó, si hay porque hicieron un embarazo no deseado, hay que abortar, pues la situación hay que afrontarla, pues hay que tener al niño, ¿ah? Bueno, comprendo su punto y lo respeto, por supuesto, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Eso no vamos a pelear las cuestiones, ¿verdad? Pero como usted dice, ¿verdad? Dos patojos, pues ni modo, hicieron la travesura y resultaron, ¿verdad? Entonces, ¿no será que entonces falta educación sexual a nivel de escuelas? ¿No será que falta eso? Y vemos ahí, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es su postura de educación en ese ámbito en el colegio? No, eso es un tema tabú, eso solo los padres, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se van a ir viendo esa cuestión. Por supuesto, como usted dice, Ignacio, en un caso terapéutico, pues, por recomendación médica, mire, aquí uno se salva, pues, ¿verdad? Y tiene que salvarse la mamá porque puede otra vez quedar y reproducir, pero si muere la mamá ya no queda nadie y la bebé o niño queda desamparado, pues entonces ahí es fácil el asunto, ¿verdad? Pero hay quienes que se oponen a ese tema, porque Hanoi, que es pecado, que regaña a Jehová y porque fueron tan buenos para hacerlo y no afrontan la situación, pero sí hay que ver desde todo ángulo ahí el problema. Claro. Como decía yo, si algún par de patojos, pues que afronten la situación y que tengan, ¿va? Pero entonces para eso era precisamente lo que usted decía, ¿va? La cuestión de
de la educación sexual. Sí, Tuvieron que digamos, haber previsto una consecuencia del acto. ¿Va? Entonces, sí, hay métodos para evitarlo. su postura es, bueno, afronten mucha y bueno, esa patoja que cometió un error, si se le puede llamar así, o en su experiencia, queda condenada de por vida, ¿verdad? Porque ya no puede seguir estudiando y leemos el ciclo, ¿verdad? Pero como es pecado de Dios, entonces condenemos a esta pobre niña a que pues, se tengan cada. Pero es válido, ¿verdad, Ignacio? Eso es válido. Lo más importante es tener una postura. Santiago o Gerardo creo que pidieron la palabra. No sé, creo que Santiago primero. Adelante. Creo que era yo. Adelante. Pero estábamos hablando acerca del partido político como una entidad o una asociación activa, ¿verdad? En la sociedad permanentemente y no como una máquina electoral, ¿verdad? Correcto. Entonces, en este sentido, creo que es que estamos hablando, ¿no? De algo en sí de la ideología del partido político, ¿verdad? En lo que vamos a asesorar y todo lo que vamos a mostrar, porque sí es cierto, ¿verdad? Lo que usted dice, tenemos que tener ya una postura definida para todo, porque las preguntas van a venir y en eso es lo que marca la diferencia, ¿verdad? Que un partido esté fundamentado, esté centrado y así sus candidatos. Creo que por ahí es donde vamos y no el punto de vista personal, ¿verdad? Sí, indudablemente usted va a tener su punto de vista personal y científico como tal, pero digamos, si el partido es de izquierda, olvídese, ¿verdad? A favor del aborto. Si el partido es de derecha, olvídese en contra del aborto. Entonces, ¿cómo usted tiene que matizar esa línea? Usted es el asesor político, ¿verdad? Y nos vamos a enfrentar a eso. Entonces, tiene que ser consecuente con la línea ideológica. No le están preguntando, mire, ¿qué ideología le conviene al partido, ¿verdad? Claro, si le preguntaran eso, usted dará sus argumentos, pero por eso usted es el asesor político. Miren ustedes, ciudadanos, grupos de interés, relaciones, ¿qué piensan en relación a este tema? ¿Verdad? Usted tiene que ir sondeando. Entonces, cuando uno pregunta, dice, bueno, yo creo que su ideología, aunque ellos no lo reconocen, es su ideología de derecha, pues, ¿verdad? Ustedes de izquierda, entonces uno ya va matizando como tal, pero usted puede trabajar en esa línea. Bueno, si la línea aquí es eso, yo lo voy a ir matizando, o sea, voy a ir haciendo un discurso, nociones donde, pues, no sea, en contra, sí, pero no, ¿verdad? Una cuestión, acuérdense que la política es el arte de hacer lo imposible como tal. Bien, Gerardo, adelante. De hecho, era exactamente lo mismo, para aclarar que si no era un punto de vista personal. Gracias. Miren, no se hagan bola, ¿verdad? No es un punto de vista personal, pero sí es personal, pues, ¿verdad? Porque usted tiene que tener su postura política porque se ha formado, ¿sí? Digamos, su postura política, usted no nació con ella, sino que pues a lo largo de los años de su educación, en la escuela y todo, llegó a un consenso, ¿verdad? Su ideología, que es respetuosa, ¿verdad? Si usted está a favor, muy bien, si usted es religioso, muy bien, si usted es, no es que sea ateo, ¿verdad? Pero en ese sentido, va bien. Pero en un momento determinado, esa visión que dice, hay que ser objetivos, es cierto, pues, es válido, pero también en un mar así, como dice, en el mundo de ciegos, el tuerto es el rey. Ahí es donde entran ustedes. Miren, señores, en una sociedad donde tenemos estos índices, esas tasas de natalidad, lo que conviene es tener, no decir, legalizar el aborto, pero hacerlo de una manera donde pues haya oportunidad, porque lo que se hace, el aborto se practica, pero clandestinamente. ¿Y cuáles son las consecuencias de ello? Muertes y luego cuestiones más, condenadas a ya no tener hijos, ¿verdad? Por una cuestión así. Entonces, ¿no creen que será mejor nos vamos a organizar con ella? Es como el otro tema. ¿Qué piensan ustedes de la legalización de la marihuana? Ah, Dios guarde, ¿verdad? El político tiene que saber meter eso. Y no va a tener su postura y el partido la tendrá, pero digamos un partido de derecha no necesariamente tiene que ser en contra de ello. Hay matices, ¿verdad? En ese sentido. Isis, adelante. Sí, buenas noches, licenciado. Justo con lo que estaban diciendo los compañeros y usted ahorita, yo consideraría que el punto es personal si somos asesores, porque la idea es vender el partido político. Justo lo que pasó con Semilla. Evaluaron el campo, o ahí sí que para vender el producto, y si hicieron una buena evaluación, se dieron cuenta que acercándose a los jóvenes por medio de la comunidad LGBT fue donde él obtuvo la mayoría de votos. Entonces, la persona o el asesor que
sugirió ese campo, ¿verdad? Porque algunos, por ejemplo, los que están bien arraigados en la religión, sí fue así como que no, es el demonio, hay que reprenderlo, la. Pero los que todavía estaban en ese tema que era tabú, y todavía Bernardo salió a decir, yo recuerdo todavía en una imagen, ¿verdad?, que la hija se había casado con su prometida en México, él salió a defenderla y él dijo, ante todo es mi hija. Entonces eso vendió muy bien el producto y ahí sí que el estudio de mercado en cuanto a la población lo vendió y surgió efecto, ¿verdad? Porque se inclinaron más a la juventud. Entonces, desde un punto personal, a veces también puede garantizar como que ganar ese campo, ¿verdad? Y sí que la idea del mercadeo es evaluar y a qué campo y qué idea quiero vender yo del partido político. En este caso de Bernardo era como de centro izquierda, ¿verdad? Pero ahí sí que le falta mucho todavía, pero la idea era esa. Muy bien, Isi, exactamente lo que usted plantea, ¿verdad? Una evaluación. Siempre hay que evaluar los favores, en favor y en contra, pues, ¿verdad? Porque te develo. Por eso digo, aunque sea un partido de derecha o de izquierda en posiciones así, hay que saberlo matizar, porque estamos ante un público. No es qué es lo que quiere el público. Para eso estamos hablando de investigación. Usted habla del grupo social LGTB. Bueno, si hacemos una encuesta que nos arroje cuánto es la población, no vamos a tener un dato exacto porque obviamente por las razones de una sociedad conservadora, claro, ahorita hay avances donde pues yo me puedo reconocer como tal y quebra, pero eso todavía, como se dice, no han terminado de salir del closet como tal, pero sin duda, tal vez no toda la población es LGBT y votó él, pero sí vio la actitud, en este caso, un caso personal, es mi hija y mi hija la voy a querer, aunque sea una prostituta, aunque sea un delincuente, no deja de ser mi hija, que haya hecho eso, y además eso no es ningún pecado ni delito, esa es una orientación, ¿verdad? Pero ya entraríamos al tema de género, ¿verdad? Estas teorías de género nos ayudan a comprender esa realidad. Y entonces también eso es otra pregunta que me acuerdo que me hicieron. ¿Cuál es su postura con el enfoque de género, verdad? Claro, entonces uno lo agarra, pero ahí es el asesor. Miren, en estos temas, estos van a ser las líneas como tales, ¿verdad? Respetando cuál sea la posición digamos, del grupo asesor. Miren, nosotros somos la extrema derecha, sí, pero la extrema derecha no va a ganar nada si no va a matizar estos puntos. Antes que vuelva otra vez, Jonathan, ¿alguien más se había pedido la palabra aquí? Disculpen que, ¿me entiende? Yo solo con un asunto. Desde la ciencia política creo que es muy, si usted me lo podría como que ampliar un poquito, creo que sí hay una línea muy delgadita entre la ciencia política y el marketing político, ¿verdad? Bueno, usted es el que conoce más de eso, ¿verdad? Porque me imagino que, por ejemplo, para los teóricos, si algo ya va sumando ciertas características y ya se pasa a otra corriente, ellos la abandonan, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de liberalismo, por ejemplo, de izquierda-derecha, porque lo que veo yo que muchos partidos acá en Guatemala, por ejemplo, dicen que son de cierta corriente, pero sus acciones son de otra, como usted hablaba de Semilla, ¿verdad? Que se pintan como un partido de izquierda, pero en realidad es un partido de derecha ganando adeptos y viendo a dónde va el mercado. Entonces, nosotros en este curso en especial somos de marketing político, mercadeo. Entonces siento que, o usted me dirá, tiene que tener cierta rigurosidad para no perder la esencia de la ciencia política. Se lo digo porque, por ejemplo, nos piden un asesoramiento y me imagino que va a venir en alguna hoja de trabajo, en el parcial o en el final, ¿verdad? Y de repente la prueba en sí va a ser qué tanto nos desviamos de la ciencia política o de los ideales o de los valores, de las características de la ciencia como tal. Porque, por ejemplo, el partido es de derecha, ¿verdad? Pero los candidatos, el partido en sí, los donantes y todos los que piden las cosas para ganar, nos piden que lo hagamos en cierta línea, ¿verdad? Pero sin cambiar eso. Entonces, nosotros como politólogos, ¿qué tanta libertad tendremos de cambiar eso sin dejar por un lado lo científico, ¿verdad? Y no sé si un asesor político podría venir y decirle, mire, no somos de derecha, por ejemplo. Entonces cambia totalmente y ahí como que
bueno, ya como que sería más trabajo para un mercadólogo normal o comercial de profesión que les va a dar lo que ellos quieren, ¿verdad? Porque siento que el politólogo tiene que como que establecer las bases científicas de la ciencia política para encaminarlo por los valores del partido. Y creo que por eso también no tenemos esos partidos políticos como tal, porque nos desviamos de la ciencia y buscamos más todo el camino electoral de ganar y todo. Entonces, ahí es lo mismo que la Corte Constitucional, un dicho que dicen, ¿verdad? De que por qué Suri Ríos ha participado cuando y otras veces no ha participado, y tantas sentencias más de la Corte que se contradicen unos a otros, ¿verdad? Entonces caían en el dicho que creo que usted lo conoce, ¿verdad? El que dice que la Corte de Constitucionalidad, que para ellos, para los magistrados, la Constitución dice, o la interpretación dice lo que la Corte dice que dice, ¿verdad? Entonces desviamos lo legal y todo eso por un estrecho en el tiempo, ¿verdad? Entonces, sobre esa línea, ¿verdad? Que nosotros debemos de basarnos en todas las ciencias, las teorías que hemos aprendido y adaptar el marketing a eso. Pero lo que veo que lo que está pasando acá es que adaptamos todo a lo que quieren, a lo que quiere escuchar la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros como profesionales de la ciencia política para no desviarnos de eso y lograr un buen resultado, ¿verdad? Creo que tendría que ser el objetivo del curso, ¿verdad? Porque si no, la mayoría se va a una firma por lo que he visto en las publicaciones, a una firma de mercadeo, de como que fuera un producto, ¿verdad? Mientras que todos los partidos y organizaciones políticas tendrían que venirse con los politólogos, ¿verdad? Los especialistas con eso. Entonces siento que ahí hay un gran campo para que podríamos abarcar y solo así podemos avanzar y ya tener partidos políticos que de verdad funcionen en todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, usted me pregunta, pero usted mismo ha dicho la respuesta. No, pero le estoy diciendo el punto y usted es el que sabe. Sí, bueno, yo sé un poco, ¿verdad? Pero entiendo muy bien su punto en el sentido de hacer, como diría Lenin, ¿verdad? Me están pidiendo acá y me están pagando bien, pero tampoco yo puedo, ahí es donde entra la ética y todos esos principios de moral, decirme, bueno, como me están pagando bien, pues les voy a dar lo que quiera, ¿verdad? Ese es un proyecto fracasado. En todo caso, digamos, por ejemplo, tener una discusión así abierta con los grupos que piensan en contra del aborto, no es que usted los vaya a convencer, pero sí entrar y decir, mire, desde la perspectiva de la ciencia política nos encontramos con una problemática social que se enmarca en ello y que tiene raíces en la educación. Entonces, no vamos a estar a favor del aborto, pero vamos a estar a favor de una educación abierta y una educación sexual que pueda darse con estos parámetros y como tal, ¿verdad? Entonces, usted dice, bueno, el aborto por cuestiones ideológicas siempre me voy a oponer, pero voy a hacer mecanismos por esta vía, decir, bueno, para evitar eso necesitamos educación. Entonces ahí no contradice y es fácil cometer. Mire, para que la gente no cometa esos errores, ¿verdad? Vamos a fortalecer el estudio porque al final es un estudio del ser humano, ¿verdad? De su naturaleza y de su cuerpo, ¿verdad? Que cuando no se estudia o no alguien se lo explica, pues esas cosas se van, pues, ¿verdad? Al final por ignorancia. Entonces podemos apostar. Eso sería un enfoque como tal para decir, pero sí entiendo su punto, en qué momento todo lo que hemos estudiado de las teorías políticas y todo contrasta con la realidad, ¿verdad? Eso es un choque que yo me di cuenta. Bueno, no soy un gran estudioso como tal, pero creo estudié un poquito las teorías políticas, pero cuando uno entra en la realidad es otra, pues. Entonces, ¿cómo encajamos esas teorías? Acuérdense que lo que estudiamos de teoría de ciencia política son autores europeos, occidentales, pero digamos, ¿cuántos teóricos de la ciencia política guatemaltecos hay? Muy pocos, ¿verdad? Héctor Rosada, Mario Roberto Morales, uno por aquí, uno por allá, que empiezan han teorizado, ¿verdad? Pero normalmente nos planteamos con esas ideas que son de otra realidad, entonces tratamos de adaptarlas como tales, pero sí su pregunta es bastante sugestiva en el sentido de en qué momento perdemos la rigurosidad científica como tal, porque nunca hay que olvidar que es una ciencia como tal, entonces tenemos que verlo, ¿no? En todo caso, como diría un amigo, mejor renuncio y ahí nos vamos, pero no se trata de eso es lo más fácil, ¿verdad? O me pliego a lo que plantea. Yo en mi experiencia me recuerdo cuando fuimos a buscar financistas, ¿verdad? El único que creyó en el proyecto fue del grupo de Isagro, ¿verdad? Uno de extrema derecha, si yo llegaba, este es el neofascismo, ¿verdad? Con unos planteamientos así, pero al final, creo, usted me dice,
Y no solo de palabras, sino que extendió la chequera, ¿verdad? Qué gran compromiso tenía yo, ¿verdad? El único que creyó en mí es alguien que tiene un pensamiento en sí, entonces es contradictorio, pero como un pensamiento tan cerrado que decía Gloria Álvarez es una comunista, ¿verdad? ¿En qué está? Pues, entonces yo, ¿qué soy, verdad? Pero fue el único que uno explicándole así, aquí, por cierto, por aquí vivo yo, ¿verdad? En su oficina ahí, mire, ya me voy, y se subió al helicóptero, ¿verdad? Pero fue el único que tuvo palabra y creyó en el proyecto. Eso sí, después, si ganaran, ¿no verá? Ahí iba a estar lo jodido. Bueno, señores, aquí yo les puse 1 millón, quiero eso, mi ganancia, pues. Pero ya teniendo el poder, ¿qué podemos hacer en ese línea? Pero muy bien, Jonathan, usted lo que ha planteado es una de las grandes discusiones desde la ciencia política y en este caso del mercadeo. Acuérdense que todavía el mercadeo no termina de convencer. Estamos hablando de mercancías y como una buena mercancía yo hago todo lo que sea para... Me parece que el producto que vendemos no es cualquier cosa. Digamos, usted vende un vehículo, si le falla, pues... Pero aquí estamos en un proyecto de una sociedad. Si fallamos, esta es la sociedad que tenemos. Vienen esos grandes problemas de igualdad, de pobreza, solo el problema del tráfico, ¿sí? Una alcaldía que ha tenido casi 30 años en él y no se preocupó nunca de resolver una acción porque no era prioritario. ¿Por qué? Porque había negocios, las cuestiones. Entonces la ciencia política que dice, mire, usted tiene que atender con políticas públicas, ¿cuáles son las necesidades? Pero ¿qué se hicieron de la vista gorda? Porque acuérdense que tampoco los que han hecho política en la alcaldía conocen del quehacer político. Nadie entiende lo que es las políticas públicas, lo que es el poder local y tantas cosas que mientras tanto ya llegamos al final del periodo. Prometemos seguir mañana, pero vamos a ir avanzando con esta parte metodológica. Así que pendiente, voy a subir unos documentos de apoyo para el examen, pero va a ser práctico, así que no se preocupen en esa línea y excelente, Jonathan, me gustó mucho su aportación y mañana seguimos con esos temas, ¿verdad? Veremos el tema de la legalización de la marihuana. Se recuerda Pérez Molina, el gran corrupto que está ahí, se atrevió a decir, mire, el enfoque de la lucha del narcotráfico de Estados Unidos allá en la OEA, y ahí es donde perdió respaldo, pues, ¿verdad? Hacerlo, por supuesto que corrupto era corrupto, pues, ¿verdad? Pero tuvo la osadía de decirles, miren, están apostando mal a la política contra drogas porque es oferta y demanda, entonces hay que plantearla, y hay experiencias en esa línea. Bien, mis amigos, les deseo una buena noche, un buen provecho y éxitos en segunda clase. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.